Gracia y paz a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos de parte de nuestro Señor Jesucristo, para todos ustedes que nos ven en esta nueva entrega, en este nuevo episodio de Radical contra la corriente. Asimismo, radicales y contra la corriente, les habla su hermano en Cristo. Es una bendición estar con ustedes y como siempre me acompaña la excelentísima, como diría Lucas en su evangelio a Teófilo, Sorismar Reyes. Sorismar Reyes, la dejé sin palabras con esa palabra de excelentísima. Es una bendición estar con ustedes en otra entrega más de su programa. Hoy tenemos un tema muy interesante, no sin antes de darle las gracias a todos los que han estado orando, todos los que se han preocupado, todos los que nos han escrito. Hay unas personitas por ahí muy especiales, especialmente el nombre de ella, Sori. Sí, ella se llama, disculpen, Liz. Ella sabe. Gerente. Sí, ella sabe quién es, así que cuando nos veas, Liz, el saludo que te prometí, te lo di. Así es, Liz allá en Humacao, ella sabe quién es. Liz en Humacao nos trató con mucha cortesía y amabilidad. Hay otros hermanos más por allá por Guayama, que no vamos a decir quiénes son, pero ustedes saben quiénes son. Muchas gracias por su apoyo incondicional, por todo lo que nos escriben, los comentarios, las oraciones, el apoyo económico, en fin, no solo ellos. Colombia, México, Ecuador, Perú, España, Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, México, y si seguimos la lista No acaba. No acaba, ya vamos a algunos 4.500 casi suscriptores y esto para gloria y honra de nuestro Señor, porque definitivamente de tecnología yo sé cero. Así que Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo en el caminar. Y como ven, ya tenemos nuestro logo. Ya está, oficialmente, radical contra la corriente. Ya lo tenemos oficial, así que ya vamos poco a poco añadiendo cada día cositas al set. Pero no más hablar. Vamos al tema de hoy. Claro. Fíjate, el tema de hoy, Sori, es un tema que no se trata por miedo, por mucho miedo. Si yo te preguntara qué tan difícil es ajustarnos a los cambios en la vida, ¿qué tú dirías? Somos totalmente reacios a ello. El ser humano tiende a estar siempre como en un lugar donde, como le decimos en inglés, el comfort zone, donde nosotros cuando estamos comoditos ahí en ese lugar, ay, de aquí no me quiero mover. Una zona cómoda, ¿verdad? Uh-huh. También se le dice la burbuja. Claro. Es como tú estás acomodado en un área, te sientes bien en esa área, no hay necesidad de cambiar, no hay necesidad de buscar más allá, no hay necesidad de crecer. De hecho, esto se ha dañado o se ha perjudicado tanto el crecimiento espiritual de la iglesia que como nos quedamos en esa zona, uh-huh, decimos, es que nadie es perfecto. Claro. No, claro que nadie es perfecto, uh-huh, pero ¿te vas a quedar ahí o vas a buscar salir un poco más allá? Con lo que tengo es suficiente, estoy en un estado en el cual conozco de la palabra, puedo dar consejo, puedo estar aquí y allá, pero ¿y qué? De ir más allá, exacto, de profundizar en esas áreas donde no conocemos, exacto, o somos un poco más débiles para que entonces podamos ver que hay algo más grande de lo que nosotros estamos. Definitivamente. Entonces, por eso el tema de hoy es un tema que Jesucristo trató. Él mismo lo hizo. Recuerden que no estamos hablando nada que no sea los hábitos de nuestro Señor Jesús y las cosas que Él hizo. Y una de esas cosas que Él hizo fue el hábito de desafiar el status quo. Sí. Y esa palabrita, status quo, la gente usualmente la hace sinónimo de la política. Sí, eso o de la economía. Sí, porque siempre he estado en el ámbito de estar en una zona donde no se pelea nadie. Donde estoy o aquí o estoy allá, aquí, uh-huh, y ahí me quedo y uh-huh, no salgo de ahí. Pero Jesús tuvo el hábito de retar ese status quo. Él tuvo el hábito de salir más allá, de ir más allá. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre ese tema, el hábito de desafiar el status quo. Vamos a tomar como texto base Marcos capítulo 7, versos 1 al 8. Si eres tan amable, Sori. Sí, dice así la palabra del Señor. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar.
porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Si yo no quisiera explicar este texto, no tendría que. Porque no, se explica solo. El texto se explica solo. Sí. Jesús claramente les está diciendo a estos hombres: ustedes se han aferrado a las costumbres de los ancianos, de sus padres, de lo que han vivido a través de la historia. Se han quedado en un status quo y de ahí no han salido. Y por eso yo los llamo hipócritas. Esa palabra es fuerte. Porque claro que es fuertísima. Ellos les chocaba porque ellos estaban acostumbrados a cómo vivían sus antepasados. Se quedaron en ese confort, esa zona de confort, y de ahí no querían salir. No. Entonces, cuando ven a otros haciendo algo diferente, se te revisaran. Claro, porque son retados. Entonces, Jesús los reta diciendo: ustedes verso 7, se han quedado por la enseñanza como doctrina de preceptos de hombres. Ustedes están haciendo lo que los hombres le han dicho que hagan. Por tantos y tantos años. Por tantos y tantos y tantos años, y de ahí no han querido salir. No. Bueno, pues de eso es que se trata. El hábito de confrontar o de retar el status quo. El status quo es un estado donde algo se queda como se encuentra y no cambia. Pero el hábito de retarlo es desafiar con un espíritu de amor y mansedumbre la condición en la que están las cosas, que en nada avanzan la misión de llevar el evangelio y un avance en el crecimiento espiritual constante. El status quo es basado generalmente en tradiciones sin propósito o en lo que aprendí sin querer ir un poco más allá. Así fue que me enseñaron y así es que yo lo voy a decir. Es triste porque quizás, ¿verdad? Y esto lo vemos siempre de la misma manera, quizás la intención fue buena en su momento, pero con el pasar del tiempo tenemos que crear conciencia de que lo que se estudió antes quizás era bueno. No había las herramientas suficientes. Exacto. Y obviamente con las cosas que hay hoy en día, con el avance que ha surgido de todo, la tecnología, han habido más comentarios, más personas que se han profundizado en el estudio de la palabra y encuentran que no era la manera correcta de interpretar la Biblia. Exacto. Es por eso que a veces se le conoce a esto como que estamos muy cómodos, como dije en el principio, en mi burbuja. Sí. Así yo aprendí de mi pastor y así mismo lo enseño. Pero, o sea que si tu pastor se tiraba por un barranco, tú también te tiras por un barranco, porque así tu pastor te enseñó. No, eso no si se tu puede pastor hacer te dice así. que existen o existieron o aprendiste en otra denominación o secta que se pueden bautizar los niños, pues también bautizamos los niños, porque así fue que yo lo aprendí. Y no voy a profundizar más para aprender, para crecer. Ese es el detalle. Para entrar en la verdad. Correcto, correcto. Entonces, Jesús nos mostró cómo retar ese hábito del status quo, de cómo se encuentran. Y era simplemente dejar las cosas del modo que están, no quedarnos ahí, pero Jesús mostró que teníamos que ir un poco más allá. Él nos mostró que había una vida más abundante y algo más que lo que se estaba viviendo en ese momento. Sí, Jesús desafió la tradición que no tenía significado ni beneficio. Estaba celosamente comprometido a defender los mandamientos y las leyes de Dios. Pero desafió las reglas hechas por el hombre que controlaban la vida de los judíos. O sea, tenían sobre 613 leyes adicionales. Y encima de esas 613 leyes,
ellos siguieron añadiendo Sí. y añadiendo. Bueno, ellos eran tan radicales en el aspecto de añadir, no que iban en contra de la corriente como nosotros, no era que eran tan extremos, es la palabra. Sí, que si encontraban un fallo en esto, pues en vez de hacer una, hacían 5 más. Exactamente. Entonces, Jesús retó eso. Y yo, junto con mi esposa hoy, les estamos diciendo a ustedes que nosotros como iglesia no nos podemos quedar sentados en la silla por lo que se nos da el domingo en la mañana o en un estudio bíblico. No es suficiente. No es suficiente, tenemos que ir un poco más allá. Miren cómo Jesús enfrenta esta situación. Lo primero que él hace, una de las primeras cosas que hizo fue que él retó el status quo de la mujer samaritana. Habló con una samaritana que los judíos entendían que era una persona inmunda, que era una extranjera y que ellos no hablaban con ellos. Ellos preferían irse por otra ruta, cruzando el Jordán, dando una vuelta, con tal de no cruzar por donde estaban los samaritanos. Y Jesús retó ese status quo que había en ese momento. Juan 4:9 dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, Jesús, siendo judío, bien pronunciado, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Fíjate que Jesús enfrentó el status quo. El status quo era los samaritanos ahí y los judíos aquí. Nosotros no nos vamos a entremeter. Ni uno va a llegar al otro, ni el otro va a llegar al otro. Pero Jesús cambió eso totalmente. Él dijo, me es necesario ir allá. Y cuando llegó allí, en contra de toda la corriente, nuestro lema, en contra de toda la corriente, él retó el status quo del momento. Él se enfrentó a prejuicios injustos, o sea, lo señalaban, te estás metiendo con pecadores, con gente extranjera, inmunda. Los mismos discípulos le preguntaron, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hablando con ella? La mujer y sus necesidades eran más importantes para Jesús que el reconocimiento de las limitaciones creadas por el hombre. Exacto. Para Jesús, la necesidad de ella era más importante que quedarse en el status quo de yo soy judío y ellos samaritanos. Pero eso no se quedó ahí, porque Jesús sanó a un hombre, varios de ellos, de hecho, el día sábado, lo cual iba en contra de la tradición judía. Otro reto al status quo de la tradición. Marcos 3 dice, otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Marcos capítulo 3, versos 1 y 2. Ahí lo que están diciendo es que ellos estaban observando a ver qué es lo que él iba a hacer. Y Jesús decidió irse en contra del status quo, que era guardar el sábado, romper esa barrera, retar esa barrera, para demostrarle a ellos que sanar la vida de este hombre, especialmente sus pecados, era más importante que guardar el día del sábado. De hecho, la razón por la cual Dios establece el séptimo día, no el sábado. Día 7. Séptimo día. El día sábado no existe para el judío. No, porque los nombres que tienen nuestros días acá en el calendario greco-romano. En el calendario greco-romano son números y nombres paganos. Por lo tanto, los judíos lo que enumeran el día 1 del mes tal. Exacto. Y entonces ese descanso, para que lo podamos visualizar, es en el descanso en el Señor. Exacto. Para entonces dedicarle ese día al Señor. Exacto. No era que no hicieran nada, es que simplemente ese día era para dedicárselo al Señor. Exactamente. De nuevo Jesús en este caso le demuestra a ellos que el status quo que ellos vivían de esa ley farisaica no era lo que él buscaba de ellos. Él buscaba que ellos fueran más allá. Y ese más allá era ayudar al necesitado. Sí. Pero no se quedó ahí. Tampoco. Jesús se hizo amigo de pecadores. Ahí sí que es verdad que los fariseos y los escribas lo señalaban. Ellos estaban haciéndote amigos de los pecadores. Ellos estaban que se comían. Porque ¿cómo es posible que tú te vas a sentar a la mesa con estos pecadores? Y no solamente los pecadores, sino los que recolectaban. Los publicanos. Los publicanos que recolectaban. Entonces, Mateo 11, verso 16 dice así, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron,
entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Jesús amaba a quienes se allegaban a él y en especial a los esclavizados por el pecado. Y estos publicanos y pecadores estaban esclavizados por el pecado y Jesús no se quedó con las tradiciones judías. No, yo me siento solamente con los del Sanedrín, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos. No, Jesús no se quedó con ellos. Jesús fue con el que estaba en necesidad. Él rompió el status quo del momento. El status quo, como en la política, por ejemplo, es el estado en que se encuentra algo. Y si ese estado para ti está bien así, pues tú no vas a salir de ahí porque te encuentras bien en esa manera. Pero Jesús rompió eso. Sí, porque siempre se tiene que buscar la manera de mejorar, aunque sea en poco, pero obviamente tenemos que tener esa mentalidad de que siempre tenemos que mejorar. Definitivo, no podemos quedarnos estancados. Entonces, mira, hay unos enemigos de ese hábito de retar el status quo y de esas costumbres que ya nosotros tenemos como buenas, entre comillas, en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Entonces, hay ciertos enemigos de la costumbre o el hábito de retar el status quo y uno de ellos es la comodidad. Si la comodidad es cuando uno está acostumbrado y no me gustan los cambios. Estoy sentado en la silla y mira hasta dónde llega esto. Sorry, mira, y los que nos escuchan y los que nos ven. Esto llega tan lejos, la comodidad llega tan lejos, que si el domingo tú vas a la iglesia y te sientas en la silla del hermano o la hermana que lleva 20 años sentándose en esa silla, yo he visto gente que se levantan y se van. Se molestan. Porque esta es mi silla. Y aquí yo me he sentado toda mi vida. Eso es una costumbre. Por favor. Eso es una costumbre de hombres. Eso en nada avanza el evangelio. ¿Tú sabes lo que sería la contraparte de eso? Yo me levanto de mi silla y se lo doy a esa visita. Claro. Se lo doy a ese hermano que llegó nuevo o esa hermana que llegó nuevo. Y ahí tú estás retando el status quo y tú estás rompiendo con no es protagonismo, porque no es un protagonismo. No. Es más bien tradicionalismo. Sí. Es un tradicionalismo. Sí, sí. Ahí tú lo estás quebrantando. No es que ahora seamos pragmáticos, pero Ángel, antes de que sigamos, para aquellos que nunca han escuchado esta palabra, ¿qué significa pragmatismo? Ajá, ok. No es que seamos pragmáticos de que ahora vamos a tomar todo lo que parece bueno, todo lo que parece, entre comillas, bueno, y lo vamos a adaptar a nuestra vida de fe. Eso no es lo que significa, eso no es lo que queremos hacer con retar el status quo. Lo que queremos hacer, porque pragmático es todo lo que tú ves que parece que está bueno, lo tomas, aunque sea malo. A veces hasta sin filtrarlo. Sin filtrarlo. Eso es ser pragmático. Nosotros no queremos ser pragmáticos. Nosotros queremos retar el estado en el que nos encontramos para avanzar e ir un poco más allá. Debemos evaluar todo, debemos filtrarlo todo por medio de la palabra. Sí. Si no avanza el evangelio o si no avanza en mi crecimiento, simplemente no lo tomo, pero no me puedo quedar cómodo donde estoy. No. Tenemos que movernos. ¿Cuál es otro enemigo del status quo? La resistencia. No quiero cambiar, estoy bien como estoy. Fíjate, ese es uno de los más grandes y por el cual no nos atrevemos a ir a donde nuestros hermanos. Porque ya como que presentimos que si vamos a donde esa persona a decirle hay que cambiar esto o aquello, rápido un rechazo. Se va a ofender. Sí, un rechazo total. Se va a sentir mal, ¿verdad que sí? Es un rechazo total. Y esa resistencia al cambio es la que no permite que la iglesia avance. Esa resistencia, no, yo estoy bien. Ay de aquel, escuché a un pastor amigo, muy amigo, en una ocasión que un mensaje dijo, hay de aquella iglesia que cambie, en vez de 5 cánticos, que haga 3 nada más. o de 2, que haga 7 cánticos. Porque la liturgia del domingo tienen que ser 9 cánticos de manera estándar. Eso no se puede cambiar. No. Mire, hermano, eso es estar en un status quo. Todos los domingos es lo mismo. Todos los domingos es la misma cosa. Un cántico, 2 cánticos, los anuncios, luego viene otro cántico, luego vienen las ofrendas, el cántico de las ofrendas. Ya uno se lo sabe de memoria.
porque tú estás en una monotonía. Estás en un status quo porque no hay un cambio de avance. En cambio, tenemos que ser dinámicos. Claro. No nos podemos mover, no nos podemos quedar ahí. Y no es diciendo, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que lo cogen de una manera incorrecta. Exacto. Que todos los domingos tenemos que cambiar algo. No, es exacto. simplemente que seamos dinámicos en el contraste de que no nos volvamos unos religiosos de seguir de domingo. Sí, de seguir lo mismo todo el tiempo. Exacto. Y pasan 20 años y se sigue igual. Exacto, porque no hay un cambio, no hay un avance. Miren, yo no estoy diciendo, como dice Sori muy bien ahora, yo no estoy diciendo que ahora tenemos que cambiar toda la liturgia. No, eso por es un favor, error. no. Eso es un error. Dios es un Dios de orden. Claro. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos centrarnos en una rutina por 20 años de nuestra vida de iglesia y nunca ir en un avance hacia los tiempos más contemporáneos. Tampoco estoy diciendo que nos adaptemos al mundo. No. El evangelio no cambia. No. Pero tenemos que ver qué es lo que el mundo está mirando y nosotros poder presentar ese evangelio dentro de esa cultura que el mundo está llevando a cabo. Sí, ver las necesidades. Exacto. Porque las necesidades de hace 50 años atrás no son las mismas de ahora. Para nada. Más aún con estas generaciones que ya no son tan largas como las que nosotros vivimos. O sea, nuestras generaciones fueron de 10, 15 años. Ahora las generaciones cambian constantemente. De hecho, hasta el gap de las generaciones ha sido hasta de 5 años. 5 años, 5, 7 años, ya cambia una generación. Sí. Y antes las generaciones duraban 10, 15 20, años. hasta 100 años por generación. De verdad. Entonces, además de la resistencia, también tenemos la pereza. La pereza es un enemigo del hábito de confrontar o retar el status quo. La pereza lo que dice es que se necesita demasiado esfuerzo para cambiar algo. La pereza es solo una excusa. Es solo una excusa a la hora de hacer cambios porque reta la comodidad a la que estamos acostumbrados. Como estamos acostumbrados a estar de una manera y a hacer de una manera y a ver las cosas de una manera, entonces ahora nos quedamos ahí y eso produce una pereza. Y es muy similar a la comodidad, ¿verdad? La pereza es bien similar a la comodidad. En las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene un dicho que aplica muy bien a la pereza y es mind over matter. Eso quiere decir en español, la mente controla el cuerpo. Cuando había que tomar un examen físico en las Fuerzas Armadas, a veces uno tenía que correr distancias bien largas y el cuerpo llega un momento en que quiere parar. Pero el cuerpo no se manda, la mente manda al cuerpo. Esa es la mentalidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros teníamos que esforzar nuestras mentes para salir de la pereza del dolor del cuerpo, para salir adelante. Pero esto es más serio de lo que pensamos. ¿Qué dice Deuteronomios capítulo 6? Sí, dice, los enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hay una palabra clave en ese versículo y es diligentemente. Todo el tiempo. La diligencia va en contra de la pereza. Alguien que es perezoso nunca va a cambiar su status quo. Nunca. No. Va a estar sentado en la misma silla, va a hablar del mismo tema y no se va a atrever a hacer nada más. No va a querer servir al Señor. No. ¿Okay? Entonces, cuando Moisés está reescribiendo o rediciendo la ley, que es lo que significa Deuteronomio, sí. Moisés está diciendo al pueblo, vas a enseñar a tus hijos y a tu familia diligentemente. Ahí no hay pereza. No. Al contrario, ahí se hace hincapié que se haga en todo momento. En todo momento. Para que no se desaproveche ninguna oportunidad. Porque el momento en que tú dejas de hacerlo, entra la pereza. Sí. Y eso es un mal hábito de enfrentar el status quo. El libro de Proverbios da un pasaje muy similar. Proverbios capítulo 10, verso 4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Ahí te está diciendo, si tú estás sentado y no estás haciendo nada, pobre de ti. Despierta. Despierta, sé diligente. Mira lo que dice el Nuevo Testamento en 2 Corintios el apóstol Pablo. 2 Corintios 10, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios
y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso lo que está diciendo es, yo no voy a dejar que mi mente haga lo que le da la gana. Yo voy a ser diligente con mi manera de vivir y voy a echar la pereza a un lado. Pero hay un cuarto elemento, que va en contra del hábito de retar el status quo. ¿Cuál es ese? La mentalidad. Nada va a cambiar. Qué triste. Yo creo que ese es uno de los peores de hoy día. Y te voy a confesar, es uno de los que más me ataca a mí. Porque yo, Ángel Colón, me esfuerzo a veces en enseñar, en aconsejar, y pareciera que nada está cambiando. Entonces, mi mentalidad es, pues, ¿para qué lo sigo haciendo si no hay nadie beneficiándose? Pero luego me llegan tarjetitas, cartas, escritos de otros hermanos que me dicen, adelante en el Señor, esfuérzate, lleva todas tus peticiones en oración al Señor y permite que Él trabaje, no te desanimes, no te canses. Y entonces yo quiero seguir adelante. Sí, eso no puede ser un alto, no puede ser una barrera, una muralla que nos impida hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Definitivo. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que nosotros estamos llamados con mansedumbre y amor a que nuestra mentalidad sea cambiada por el poder del Espíritu Santo para poder continuar retando ese status quo en el que se encuentra el mundo, la iglesia y todo nuestro prójimo. Pero fíjate, Sori. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Eso te iba a preguntar ahora, porque tiene que haber una forma que nosotros podamos caminar, porque estos son los enemigos, 4 enemigos. Uno de ellos es la mentalidad, el otro de ellos es la pereza, el otro de ellos es la comodidad. Esos son nuestros enemigos del hábito de retar el status quo. Pero existen unos puntos que nos ayudan a poder avanzar en lo que es retar nuestro status quo. Entonces, tenemos que hacer que el desafiar el status quo se convierta un hábito en nuestra vida. Número 1. Hay que comenzar con la creencia de que las cosas pueden cambiar. Jesús salió de la tumba para que las cosas no tuvieran que seguir igual. Hay poder en Jesús para cambiar. Solo aquellos que eligen no cambiar, no cambian. Y si no hay problema que nos pueda ser transformado por un Jesucristo resucitado, pues déjame decirte que no estás poniendo tu fe en el lugar donde lo tienes que hacer. Yo creo que lo has dicho perfectamente. Nosotros tenemos que comenzar creyendo. Sí. Porque, ¿sabes qué? Lo dije anteriormente, el espíritu es de amor, de poder y de dominio propio. Y nosotros tenemos que comenzar creyendo que las cosas van a cambiar. Es como dice en 2 Timoteo 1:7, o sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros es suficiente para nosotros enfrentar cualquier situación que se ponga. Lo que pasa es que nosotros, sea por la forma de crianza de nosotros, las costumbres que tenemos ese miedo, ese temor de dar ese paso en fe. Fíjate, yo creo que las cosas pueden cambiar porque si yo no lo creyera, yo estaría diciendo que quien resucitó no es fue suficiente. suficiente. Entonces ya estoy pecando. Sí. Yo necesito creer que el poder que Dios me ha dado, como tú lo has dicho, en el Espíritu Santo, es suficiente para que las cosas comiencen a cambiar. Y yo tengo que hacer ese agente de cambio. Claro, y no es que yo estoy diciendo de que, porque hay personas que pasan por esto. Yo he pasado por esa situación que mi ánimo se decae, entramos en depresión y todo eso. Pero como hace David en los Salmos, él gemía, él tenía temor, él tenía dolor, pero al mismo tiempo se confortaba con la salvación del Señor. Exactamente. Entonces, tenemos que creer que hay un cambio y que va a haber un cambio, pero también no podemos aceptar que lo que otros han dicho como que es algo que sea demasiado difícil o imposible. Tenemos que creer que hay un cambio,
pero no podemos pensar que lo que otros han dicho sobre los cambios es imposible o demasiado difícil para que haya un cambio. Sí, hay gente que siempre dice que las cosas no van a funcionar, que vamos a encontrar siempre cosas negativas Exacto. donde quiera que vayamos. O sea, Exacto. tenemos que limpiar nuestra mentalidad para decirle no. Exacto. Con la ayuda del Señor, yo puedo. Y obviamente el Señor está en control de todo. Él sabrá si es beneficioso para nuestras vidas o no. O no lo es, exacto. Entonces, aunque otros se opongan al cambio, aunque otros resistan el cambio, nosotros no podemos quedarnos en la zona de confort No. pensando, oh, este status quo que yo estoy está bien, yo no tengo que ir más allá. No, yo tengo que dar un paso e ir más allá. Entonces, número 3, establece metas en cuanto a la forma en que quieres que sean las cosas. O sea, tiene que haber unas metas que nos muevan a un cambio positivo, porque el retar el status quo siempre fue un estado positivo de parte de Jesús. Sí. Recuerda, cuando él le está hablando a los fariseos con relación a los alimentos, que ese fue el argumento de nuestro tema, nuestro texto base. Sí, el de lavarse las manos. El de lavarse las manos. Jesús los está retando porque él sabe que eso no aporta en nada. No, porque la tradición de los judíos era más bien para verse ante los demás, Exacto. que ellos eran puros. Exacto. Pero obviamente la tradición judía, sí, obviamente, ellos trabajaban en la tierra, Claro. ellos trabajaban con animales, Claro. ellos tenían que lavarse las manos, pero ahí no es el punto es el ritualismo que ellos hicieron de esa parte de lavarse las manos. Exacto. Es un ritual. Por eso es que tenemos que establecer metas que nos ayuden a llevar, a retar este status quo para un cambio positivo en el avance, el engrandecimiento del reino y el crecimiento espiritual propio. Sí, eso de establecerse metas es algo bien importante porque esas son las que tenemos en nuestra mente. Podemos hacer metas a corto y a largo plazo y son fundamentales y son importantes porque entonces si nos desviamos de esas metas, al volverlas a leer, decimos, ok, las tengo que retomar. Exacto. O debo mejorar en cierta área. Claro, y eso nos ayuda también con nuestra iglesia, con nuestros hermanos en la fe, a llevarlos al próximo paso de crecimiento espiritual. Claro. Número 4. Tener la filosofía de vida y algo más. No vamos a conformarnos con el promedio, vamos a tener esa responsabilidad de hacer un esfuerzo especial, de marcar la diferencia. Exacto. Hay que hacer más de lo necesario y nunca lleguemos al punto de que simplemente te las arreglas en la vida, simplemente busca que no hagas atajos y hayan lagunas. Exacto. Tienes que dar siempre lo mejor de ti. Acuérdate, si eres hijo de Dios, tienes que hacerlo como para el Señor. Exactamente, muy bien, excelente. Número 5, desafía las cosas como si no son, pero como deberían de ser. Desafiar las cosas como son, no dejarlas de esa manera, sino como deberían ser. A los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Es decir, Filipenses 4:13. Vamos a usar ese que es uno de los más conocidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En serio. Y cuando te llega un cáncer y te veo tirado al piso llorando, que yo no estoy diciendo que no vas a sufrir o no vas a padecer o no te vas a tal vez hasta lamentar. Pero eso significa que te vas a quedar sumergido en el dolor por el resto de tu vida. A nosotros nos ha pasado y sí, en el momento el golpe da, porque somos humanos. Claro. Pero no nos podemos quedar en ese lamento y en esa agonía de que, ay, Dios mío, no quiero, no sé qué hacer, que por qué esto a mí, ¿Tú sabes no, lo que no, pasa? no. Filipenses 4:13 se nos olvida ahí. Sí, Ya se nos olvidó. bien Lo fácil. retamos lo decimos todo el tiempo, pero llega ese momento del sufrimiento y se acabó Filipenses 4:13. Ya se nos olvidó, porque tomamos estos textos para hacer un pretexto para nuestras vidas. Entonces, cuando llega el reto a nuestra vida, no sabemos cómo enfrentarlo. Tenemos que ser agentes de cambio. Agentes de cambio constantemente. Mira, vamos a hacerlo con amor, con tacto y con mansedumbre. Vamos a tratar a los otros y llevarlos a creer que Dios puede usarte como agente de cambio. Vas a tocar las vidas de Vas a muchas tocar personas. la vida de alguien porque sabemos que somos
que somos de impacto a otros cuando nos dejamos usar por el Señor. Los hermanos Wright, los Wright Brothers, son los hermanos que decidieron en una ocasión pensar fuera de la caja, ¿verdad? Think out of the box, como se dice en inglés. Ellos pensaron fuera de la caja y decidieron crear una máquina que pesaba más que el viento, pero que los iba a hacer volar. ¿Cómo es eso? Bueno, ellos en su mente pensaron fuera de la caja sin salirse de la caja. Y idearon una forma de construir lo que hoy día tú y yo utilizamos, que son los aviones. Esos son los hermanos Wright, allá en Carolina del Norte. Sí. Por eso la tablilla de Carolina del Norte son unos aviones. Porque, avionetas, sí. Porque de ahí es de donde sale la creación, ¿verdad? O el diseño de lo que fue la aeronáutica o los aviones. Nosotros tenemos que deformar nuestra mente, o sea, sacarla de la costumbre que teníamos para formarla nuevamente. Entonces nosotros no podemos quedarnos, porque ese es el concepto de Romanos capítulo 12. Renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nosotros tenemos que pensar fuera de la caja para retar ese status quo en que nos encontramos e ir un poco más allá. Hermano y hermana, la palabra de Dios debe ser miel. Por eso Dios dice, los llevaré a una tierra que brota leche y miel. Esa debe ser su palabra para nuestras vidas. Nosotros tenemos que anhelar, crecer e ir un poco más allá. Eso es lo que significa pensar fuera de la caja. Entonces, los cristianos somos personas a las que Dios ha llamado a pensar fuera de la caja, sin abandonar nuestras creencias fundamentales, la doctrina de Jesús y los apóstoles, así como nuestra fe y práctica. Esto está intrínsecamente pegado a la Escritura. Nosotros nos mantenemos atados a la Escritura, pero pensando fuera de la caja. Sí, sin estar rígidos en un dogma humano, porque Exacto. a la larga no va a ser de provecho. No va a ser de provecho porque, ¿sabes qué, Sori? Tú y yo fallamos. Claro, todos los días. Somos pecadores. Todos los días. Fallamos, nos enojamos, somos pecadores, no hay nada más que decir a eso, somos pecadores. Entonces, no podemos dejarnos llevar por los dogmas que los humanos han diseñado. Número 6, descubre qué obstáculos enfrentarías si desafiaras el status quo. Escúchame, si desafías el status quo, vas a recibir y vas a tener obstáculos frente a ti. Si intentas mostrar cambios a otros, vas a sufrir y vas a tener que enfrentar paredes que a veces son casi imposibles de brincar. Tenemos que anticiparnos, prepararnos, si vamos a hacer esos agentes de cambio, a lo negativo. A lo negativo. Porque siempre van a venir personas, ¿verdad? O ideas negativas que si quieres ser muy cristiano, quieres ser muy apegado a la Escritura, sabes que vas a recibir rechazo. Eso fue lo que pasó con Jesucristo. Y vamos a velarlo a ver si sana a alguien un sábado, que lo vamos a coger y lo vamos a linchar seguida. Vamos a velarlo a ver si blasfema contra el Padre, que lo vamos a arrestar para crucificarlo. Lo estaban buscando de alguna manera u otra. Y eso mismo nosotros vamos a enfrentar rechazo. Cuando le decimos al predicador, sabes que ese texto está fuera de contexto. Lo que dijiste, yo creo que no es correcto. Vamos a la Escritura, vamos a analizarlo. Muy probable el predicador se va a molestar porque a veces nuestro orgullo y nuestro ego está por encima. A veces no, siempre. La mayoría, sí. ¿Ok? Así que no tenga miedo porque vas a enfrentar retos cuando rete el status quo. Número 7. Haz una lista de las áreas de tu vida que se han estancado. Todos tenemos la tendencia, es nuestra naturaleza, estancarnos, a seguir el camino de menos resistencia. El status quo no solo aplica a otros, perdón, se trata también de nosotros y de hecho es por la causa por donde comienzan los retos. Vamos a enfocarnos específicamente en aquellas áreas donde no sientes que estás creciendo y sientes que estás en un status quo. Hay que verlas simplemente y comenzar por ahí, como tu tiempo de oración. En vez de hacerlo 10 minutos, hazlo 15, después puedes aumentarlo a 30. Excelente. El estudio bíblico, estudio bíblico no simplemente es durante la mañana. Tú puedes coger, está la tecnología, tenemos muchas aplicaciones. En la hora de almuerzo.
Tenemos aplicaciones donde se hace hasta un devocional de 5 minutos. Claro. En tu hora de almuerzo, hazlo. Por la tarde, cuando estés comiendo, dale gracias a Dios. Eso es otra manera también de estar en conexión, en oración con el Señor. Claro. Por la noche, dale gracias, Señor, porque te cuidó de tantas cosas que quizás pudo haber pasado. Exacto. Con el estudio bíblico no nos acostumbremos a hacerlo simplemente un día a la semana. Este estudio bíblico es diariamente. A veces fallamos, pero eso no nos puede desanimar. Claro. El tiempo de meditar en la palabra, todo el tiempo. Siempre hay una oportunidad para aquellos que estamos trabajando, para aquellos que estamos estudiando, para aquellos que aún, ¿verdad?, sienten que no tienen tiempo suficiente. Es cuestión de hacer un esfuerzo, quizás levantarte un poquito antes de lo que tú estás acostumbrado a levantarte y meditar en la palabra. Uh-huh. Y lo más importante, que esto es una de las cosas más claves. Es la más que fallamos, yo creo. Hablarle de Cristo a otro, Yep. porque ese es nuestro testimonio vivo. Uh-huh. Tú no tienes que estar diciéndole a las personas, no, tú eres un pecador, tú vas para el infierno. Tienen que ver primero a Cristo en nosotros, para que ese cambio genuino que hubo en nosotros, ellos lo puedan detectar. Exacto. Y decirte, yo quiero eso que tú tienes. Exacto. Fíjate, yo creo que este punto número 7, yo creo que lo resume todo, aunque hay otros 3 más, pero yo creo que este lo resume todo, porque el status quo tenemos que verlo en nosotros primero. Recuerda, cuida la viga que está en tu ojo antes de sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Recuerda, cuando tú señalas, tienes unos dedos apuntando hay para unos donde dedos ti. Que están a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. No es que nos juzguemos, ok, comillas aquí, comillas, corchete, lo que usted quiera ponerle. Hermano, la Biblia nos llama a juzgar al que está en error. Punto. Con justo juicio. Pero tiene que ser un justo juicio. Cuidado con juzgar a alguien de mentiroso y tú estás mintiendo. Exacto, tú tienes que evaluarte primero para poderlo hacer en justicia propia. Por eso es que en el status quo, en este punto específico, nos tenemos que evaluar nosotros. Yo estoy estancado en mi tiempo de oración, yo tengo que retar ese status quo. Si yo oro 5 minutos al día, de mañana en adelante yo tengo que retar eso y comenzar, como tú dijiste, 10 minutos al día. Uh-huh. Si yo leo la Biblia 3 versos cada día, yo tengo que retar el status quo de mi vida y cambiar eso a 1 hora por día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es la única manera de haber un cambio y crecimiento. Tú no puedes retar el status quo de otro, de una iglesia o de otra persona, si tú no retas tu propio status quo primero. Yo creo que este es un punto clave. Un desconocido dijo lo siguiente: Señor, dame la gracia de reconocer las cosas que no se pueden cambiar, el coraje para cambiar las que sí se pueden y la sabiduría para conocer la diferencia. Repito, autor desconocido: Señor, dame la gracia de reconocer las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las que sí se pueden y la sabiduría para conocer la diferencia. Eso es el status quo. Yeah. Número 8, no cambies por cambiar. No hagas que otro cambie por cambiar y no cambies tú por cambiar. El cambio tiene que tener un propósito para el futuro. El cambio a veces no es lo mejor, a todos nos duele. Mi esposa y yo nos mudamos como 15 veces. Como 15 veces mientras yo estaba en las Fuerzas Armadas, buscando un apartamento más económico, buscando un lugar más cerca de la base. Bueno, en fin, nos mudamos como unas 15 veces. Y déjeme decirle, hermano, ninguna de ellas fue simple. No. Porque el cambio no es fácil. ¿O usted se cree que cuando mi esposa y yo nos casamos y comenzamos a vivir juntos fue fácil? No. De hecho, al día de hoy no es fácil. No. Porque ni yo soy fácil, ni ella es fácil. Los dos tenemos cosas que chocan. Ella es mujer, yo soy hombre. Ella tiene su mente, yo tengo la mía. Esta huella digital de mi dedo derecho índice no es la misma huella digital del dedo izquierdo índice. No. No lo son. Por lo tanto, siempre va a haber roces y va a ser difícil cambiar el status quo, pero no es imposible. Cambiar sin un propósito lo que crea es confusión. Lo que crea es confusión. Algunas cosas es mejor dejarlas como están. Sí. No las cambie. Déjenlas como están ahora. Si van a ayudar en el avance de la propagación del evangelio a todas las naciones. Y si van a ayudar en que de alguna manera usted y nosotros crezcamos espiritualmente,
vamos para el cambio. Vamos para el cambio, no nos quedemos ahí. ¿Cuál es el cambio? Más estudios bíblicos, un instituto, más clases durante la semana, clases online, hacer este tipo de devocionales en grupo o en pareja. No nos atemos a un estudio bíblico de un día a la semana, no nos atemos al servicio de oración o al culto del domingo. Hermanos, eso no es suficiente. No. Satanás no descansa. Y nosotros no podemos descansar. Nosotros, aunque nos persigan, tenemos que seguir firmes y salir de ese status quo. Número 9, sorry. Sea amable al desfaciar el status quo. No podemos entrar en una actitud orgullosa que desanime a otras personas. Podemos ofender fácilmente a la gente. La intención puede ser muy buena, pero la forma en que lo decimos no es la... A veces la forma en cómo hablamos. El feedback, lo que recibimos no es lo que hablamos. No seamos soberbios o altivos a la hora de retar el status quo. Acuérdense, no lo sabemos todo. No lo sabemos todos. Aunque tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser amables, mansedumbre, amor, cuando presentamos un cambio o anhelamos un cambio. Pero recuerden, eso no puede contradecir lo que dice la Escritura. No. Primera de Pedro, capítulo 3:15 dice. Entonces, por último, tenemos que darle tiempo a que las cosas cambien. Esto es lo último que nos queda por hacer en cuestión de retar el hábito del status quo. Fíjate que es el final. No podemos hacer mil cosas, quiero decir, pero si no le damos tiempo a que las cosas cambien, estamos queriendo hacer el trabajo de Dios y ayudar a Dios cuando no nos toca a nosotros. Tenemos que ser pacientes, tenemos que aguantar. Algunos días se dan grandes pasos, pero otros se dan pasos pequeños. Así que no te rindas. Recuerda que este proceso de desafiar el status quo traerá consigo una mayor sensación de satisfacción y bendición a tu vida cuando todo lo retado sea revelado. Definitivamente. Entonces, miren, mis hermanos, hemos nombrado algunos 10 aspectos de cómo hacer un hábito de retar el status quo. De nuevo, el status quo es cómo están las cosas. Y nosotros no queremos, porque el Evangelio, Dios quiere que vayamos más allá. El Señor Jesucristo murió y resucitó para que nosotros tengamos vida en Él. Y esa vida en Él se la tenemos que llevar a otros. La tenemos que presentar a otros. Y si es requerido que haya unos cambios en la iglesia o en nosotros y en nosotros como personas, nosotros tenemos que hacer de retar el status quo un hábito. Sí, tenemos que ser siempre, ¿verdad?, cuidadosos con la forma que lo hacemos, pero acuérdense que somos apologetas, somos defensores de la fe en Cristo y además tenemos que ser esos agentes de cambio. Mira, Sori, me viene ahora a la mente que no está ni siquiera en el bosquejo. A horas de nuestro Señor Jesucristo ser crucificado, cuando fue presentado frente al rey, le preguntó el rey, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo lo retó diciéndole, ¿tú lo has dicho? No soy yo, lo estás diciendo tú. Jesucristo lo está retando, parece que no, pero Jesucristo lo está retando, diciéndole, bueno, eso es lo que tú dices. Ok, ¿qué dice el pueblo? Jesucristo en ningún momento dejó de retar el status quo. No. Por eso es que los discípulos y el pueblo pensaban que él era ese David que venía a guerrear y a destronar a los romanos. Pero luego después, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, fueron heraldos de esa palabra y siempre dijeron, ¿a quiénes vamos a darle cuentas? ¿A los hombres o a Dios? Y eso es retar el status quo. Claro que sí. Porque el status quo del momento era alaben al César, sea Roma glorificado. Y los discípulos dijeron, no, ¿a quién voy a obedecer yo? ¿A ustedes, los de Sanedrín, a los romanos y a los fariseos? No. A Dios. ¿A quién vamos a obedecer? Vamos a obedecer a Dios. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Así que hagamos del hábito de retar el status quo definitivamente un hábito en nuestras vidas. Así es. Y que cada día podamos presentar a Cristo con denuedo, con esmero, con fidelidad, pero sobre todo con amor y mansedumbre.
Así es, de Nuevamente, verdad. gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse al canal. Esperamos que este video y este audio podcast sea de bendición a sus vidas. Entonces nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Con otro nuevo episodio de Radical contra la corriente. Dios les bendiga. Les amamos, Dios les bendiga.